veis, este es el máster de neuropsicología clínica de AMIR, que va a empezar, AMIR o APIR, dependiendo un poco también del lugar donde lo veáis, que va a empezar su próxima edición en noviembre de este año. Está previsto que haya 2 ediciones cada año aproximadamente. Entonces, la información es un poco estándar para todas las ediciones. Sí que antes de empezar a entrar un poquito más en la metodología, creo que una cosa que es muy importante y muy innovadora respecto a otros cursos, másters y diferentes formaciones que tenemos en psicología es que este máster pretende ahondar tanto en el campo de lo que es la neuropsicología clínica de adultos como en infantil. Es decir, hasta ahora los másters estaban muy segmentados, neuro de adultos, neuro de infantil. Y yo creo que eso a veces pues, nos hace tener una tesitura de tener que decidir, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que me gusta de este máster en el que también soy docente e imparto asignaturas es que realmente te da una formación amplia, variada, como os explico ahí un poquito, ¿no? Pues que te permite tener las competencias como para que uno cuando termina se pueda sentir neuropsicólogo con todas las letras, pero no solo de una de las partes, ¿no? No solo soy neuropsicólogo en niños o en adolescentes o en adultos, sino que tengo una visión amplia, general y también de todo lo que son pues, estructuras cerebrales, funciones, lesiones cerebrales, es decir, que vamos a ver un poquito todo, como os comentaba a mí. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho es que el tipo de formación es exhaustiva en el sentido de que no vamos a hablar tanto de funciones cerebrales o vamos a hablar de aspectos concretos más, vamos a decir, teóricos de la neuropsicología, sino que yo considero que este máster a diferencia de otros, es muy clínico, es muy práctico. Es decir, vamos a hablar de lesiones, de evaluación, de construcción de un informe, de cómo se hace una entrevista, de por qué se hace de una forma y no de otra. Y siempre en un contexto de hablar de patología, ¿no? De patología tanto en adultos como en niños, como os comentaba antes, de aquello que es más común ver en las consultas de neuropsicología. La metodología, para que la conozcáis un poquito más de cerca y para que podamos resolver alguna de las dudas más frecuentes, bueno, pues como ya sabéis, este es un máster oficial que hace años eran 2 expertos independientes, el experto de infantil y el experto de neuro. Esas formaciones se han unificado, dando lugar a un máster universitario oficial que está avalado por la UDIMA, por la Universidad de Distancia de Madrid y que tiene un total de 60 créditos. Su duración es de 1 año, que eso también es muy goloso porque sabemos que muchas de las formaciones que hoy en día cuentan con ese aval de la neuropsicología pues son más largas, tienen años a la hora de hacerse y entonces en 1 año creo que es verdad que es un máster que se mete mucha caña y muchas clases y mucha formación, pero creo que es algo abarcable también, ¿no? Para mucha gente que a lo mejor está trabajando y que tiene un perfil no solo de personas que terminan la carrera, aunque también hay alumnos que salen recién graduados para hacer este máster, sino también de gente más senior que ya lleva un tiempo trabajando y que quiere reciclar su formación, ampliarla o quiere tener otro tipo de conocimiento respecto a la neuropsicología, ¿vale? Por eso mismo creo que es importante pues, darle un valor a ese formato flexible que os comentaba antes, donde tú tienes 1 año para hacer las asignaturas con sus correspondientes exámenes, pero además cuentas con muchas clases online, prácticas, tienes talleres de grupo, de los cuales yo imparto algunos de ellos, pues el de TDAH, el de psicología, neuropsicología infanto-juvenil, donde vemos cosas como más prácticas, como os comentaba, ¿no? Aunque os digo que todas las clases pretenden tener un contenido que te dote para el día a día en consulta, pues una de las cosas buenas de este máster es que tiene mucha parte donde podemos hacer sesiones especiales con los alumnos, tutorías, clases de dudas y que te permiten pues, organizarte un poco a tu manera, ¿no? Porque cada uno tiene sus circunstancias. Algunos estáis trabajando, otros estáis estudiando otro máster, el general sanitario, tenéis pues, cada uno una circunstancia particular. Entonces, creo que valorar la flexibilidad y que los alumnos os podáis adaptar es algo importante. Y por último, pues una cosa que yo creo que también le da valor a nuestro máster es que hay docentes que llevamos muchos años trabajando en la neuropsicología, que es nuestra práctica profesional principal, es decir, no somos profesores, sino que somos neuropsicólogos que pasamos, yo en mi caso, pues 30, 40 horas en consulta y luego tengo una pequeña parte de docencia, ¿no? Con lo cual, los casos que os podamos explicar, las situaciones que os comentemos en las clases son extraídas de nuestro día a día, ¿no? Entonces, yo creo que eso pues, también es algo a agradecer, ¿no? Que no seamos profesores que solo nos dedicamos a dar una parte teórica y hace 20 años que no vemos un paciente, ¿no? Yo creo que eso es algo importante, evidentemente. Entonces, ¿por qué es
importante o por qué pienso que os puede interesar una formación en neuropsicología? Lo primero porque, como os decía ahí, es una especialidad en crecimiento, ¿no? En los últimos 20, 25, 30 años ha habido un boom de la neuropsicología porque, sencilla razón, ¿no? O sea, una de las características es que cada vez hay un avance médico más importante a nivel tecnológico y casos, por ejemplo, ¿no? Que antes eran impensables de niños ultra prematuros, con cardiopatías congénitas súper complicadas, con lesiones en el parto que no sobrevivían, ahora sobreviven gracias a esa tecnología médica de la que disponemos, pero muchos sobreviven con un impacto cognitivo, con un impacto a nivel cerebral, con un impacto en las habilidades sociales, con un impacto en la capacidad intelectual, y somos los neuropsicólogos los encargados de tratar a esos pacientes y acompañar a las familias en todo ese proceso. Entonces, yo creo que cada vez hay mucha gente que me dice, ¿cómo es que ahora hay más niños con autismo que hace 20 o 30, 40, 50 años? ¿Cómo es que hay más niños con lesiones cerebrales? ¿Cómo es que hay más epilepsias? ¿Cómo es que...? Pues uno de los motivos, desgraciadamente, es ese, ¿no? El que comentamos, que la gente tenemos hijos más tarde, eso aumenta el riesgo de lesiones neuropsicológicas, pero además tenemos una tecnología maravillosa que hace que tengamos una mayor supervivencia. Entonces, mayor supervivencia, pero pacientes con más riesgo, hace que tengamos unos pacientes con una variedad más amplia de patologías en nuestro entorno, ¿no? No es que antes no se diagnosticara y ahora se diagnostica todo, ¿no? Que ya hablaremos también en el máster del sobrediagnóstico y de que eso es un error, pero sí que es cierto que yo creo que hay una demanda clínica normal, es decir, que es lógica por las consecuencias que os comento y que tiene, pues, tiene ahí su explicación, como os decía. Y luego, sí que considero también que es importante que cualquier máster sobre el que os informéis tenga una formación rigurosa y sobre todo basada en la evidencia. ¿Eso qué quiere decir? Porque mucha gente me dice, no, es que basado en la evidencia, ¿qué significa? ¿Que se basa solo en terapia cognitivo-conductual? No. Una formación basada en la evidencia básicamente significa que se avale tras unos estudios y que esos estudios impliquen que lo que se vaya a utilizar con el paciente aporte más valor que el simple placebo. Es decir, no estamos diciendo que haya que decir, no, mira, es que una técnica, si no tiene tropecientos mil estudios detrás, no tiene un aval. No, no, es que hay que ver que cuando se diagnostica a un paciente o que cuando se va a intervenir con él, lo que estamos haciendo tenga un valor científico y que precisamente nos dé una seguridad a la hora de trabajar. Y siempre os hago la misma pregunta, como alumnos, incluso a compañeros con los que trabajo. Una técnica que no tiene evidencia científica, que está considerada una terapia alternativa, ¿la utilizaríais con vuestra madre, con vuestro padre, con vuestro hermano? Probablemente no. Entonces, yo creo que también es importante que lo que vayamos a hacer con nuestros pacientes tenga una base, ¿no? Y que nos basemos tanto en técnicas médicas, de evaluación, como en pruebas fiables, como en técnicas de rehabilitación que nos ofrezcan unas garantías. Y yo creo que este máster intenta acercaros todas esas técnicas y toda esa formación. Y luego, porque yo pienso también que la neuropsicología es un área, como os digo, que está proliferando y que cada vez tiene más ramificaciones. Al final pensad que un neuropsicólogo es un trabajador que está en contacto con muchísimos otros especialistas de salud mental, de neurología, de medicina. Estamos un poco ahí en tierra de nadie a veces, ¿no? En el sentido de que trabajamos con pacientes que pueden ver muchos especialistas, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos que llevar una coordinación importante y este máster le da mucho valor, ¿no? A que sepamos, pues, colaborar en equipos multidisciplinares o que sepamos trabajar en centros que nos permitan también acceder a proyectos de investigación y un poco tener una formación más amplia y no quedarnos solo con esa visión más estancada de la neuropsicología, la psicología, perdón, clínica estándar que nos enseñan en la carrera y se acabó, ¿no? O sea, para mí realmente la neuropsicología no es una especialidad aparte, os lo comentaré, es una continuación de la psicología clínica realmente, porque no podemos disociar la mente y el cerebro, quiero decir. Si nos imaginamos una persona, su mente, su cerebro, su mente sería la proyección y el cerebro es el proyector. Entonces, no existe uno sin el otro. Entonces, no podemos disociar tanto en pacientes lo que son trastornos mentales de lo que son trastornos neurológicos. Entonces, están muy vinculados y es verdad que cada uno ahí tiene su especialidad y uno tiene que ser responsable y de decir, bueno, pues esto yo no lo trabajo porque no estoy especializado en, pero esto sí, ¿no? Ahí está un poco la ética de cada persona. Con esto quiero decir que, pues en mi caso, yo por ejemplo no trabajo con psicosis, no trabajo con trastornos de la conducta alimentaria,
no trabajo con otro tipo de problemas tipo trastornos de la personalidad. Pero si uno de mis pacientes empieza a desarrollar alguna patología de estas características, mi ética me indica que tengo que derivar y tengo que trabajar de la mano con otros profesionales que sí que nos permitan encontrar una solución para el paciente. Entonces, como os digo, el neuropsicólogo no es un especialista que está solo, sino que está muy de la mano con otros profesionales, con otros especialistas. Os cuento un poquito más sobre algunos detalles de la metodología del máster para que las tengáis en cuenta. El formato de funcionamiento habitual, donde se os van a colgar asignaturas, vídeos, diapositivas, apuntes y todo lo que necesitéis, lo tendréis a través de una plataforma llamada Blackboard, ¿vale? Una plataforma online donde entráis con vuestro usuario, eso se os facilita con los códigos a través de vuestro correo electrónico y podéis, como decía antes, organizaros las clases como queráis, ¿vale? Además, las clases que tenéis, las teóricas y las prácticas, están grabadas en alta calidad para que sea algo, pues ya que estáis horas delante de la pantalla, que no estéis viendo ahí caras pixeladas ni cosas extrañas, sino que tenéis una formación en ese sentido también de mucha calidad, ¿vale? Además tenéis los apuntes, resúmenes, esquemas, todo lo que necesitéis del temario en ese formato digital que también podéis descargar. Respecto a los exámenes, vais a tener autoevaluaciones de nivel por asignatura, por ejemplo, si hacéis la asignatura de daño cerebral perinatal, pues tendréis un examen tipo test para evaluar vuestro nivel al final de cada una de las asignaturas, ¿de acuerdo? Y como os decía, pues aparte de esas tutorías, casos clínicos y talleres que ofrece el máster, también hacéis un TFM, un trabajo final de máster, que entregáis al final de curso, ¿de acuerdo? Ahí también tenéis una asesoría para ver pues, el tema, el tipo del trabajo y demás. Aquí os explico un poquito el temario, no voy a entrar a detallar cada una de las asignaturas, pero para que los que estéis aún decidiendo si queréis o no formar parte del máster, para que veáis que tenemos un contenido que yo creo que es súper interesante, ¿vale? Los primeros módulos siempre son los más teóricos, por eso yo siempre aconsejo que los hagáis antes, porque creo que si no tienes la base de lo que es una función cognitiva, de lo que es una función ejecutiva, de lo que es un aspecto básico de un proceso de evaluación, es muy difícil que entiendas la diferencia entre dos tipos de epilepsias o entre dos tipos de daños cerebrales, ¿no? Yo creo que uno tiene que ir un poco en base a lo que conoce, pero evidentemente pues sí que podéis ver pues primero las de infantil o las de adultos o podéis un poco organizaros, como os decía, a vuestra manera. Yo creo que las asignaturas son súper interesantes. Además, fijaros que hay un módulo también de farmacología para neuropsicólogos que te dota un poco para que en consulta te sientas segura o cuando la familia te está hablando de determinados medicamentos o cuando hablas con el psiquiatra, que sepas un poco pues aquello que es más aconsejable, dentro de que nosotros no podemos medicar, evidentemente, pero aquello que es más aconsejable para un paciente, fármacos nuevos que van apareciendo en el mercado y un poco pues qué fármaco se orienta para cada uno de los trastornos que existen tanto en el neurodesarrollo como posteriormente a nivel neurológico. Y ya está. La primera parte de explicación del máster la habríamos terminado. Si os parece, voy a mirar el chat por si alguno de vosotros tenéis una duda. Y ahora pues os hablo un poquito más de mi parte, ¿no? De mi experiencia como neuropsicóloga y un poquito pues un caso que os he traído que creo que puede ser bonito. Vale, me pregunta María José Bernal si lo aconsejarías a la vez que me preparo el PIR. Te lo voy a responder muy fácil, María José. ¿Tú prepararías tu boda a la vez que estás haciendo una reforma en tu casa? ¿Verdad que no? Porque las dos cosas son muy importantes y seguramente querrás invertir el tiempo y el cariño que esas dos cosas necesitan. Yo creo que el PIR es una formación muy exigente, a la vez que lo es un máster en neuropsicología o en cualquier otra especialidad, y creo que hacer dos cosas a la vez os va a agobiar. Entonces, yo considero que uno tiene que decidir, tiene que ver el camino que quiere tomar y que creo que es mejor hacer una cosa y después la otra, aunque las vayas a hacer las dos, quiero decir. Tú puedes hacer el máster y luego el PIR o el PIR y luego el máster, no tiene importancia, pero las dos a la vez creo que es una locura. ¿Vale? Preguntabas también si tiene prácticas. No recuerdo si estas ediciones del máster tienen prácticas. Si no recuerdo mal, sí. Lo que pasa es que como esa parte no la organizo yo, os lo comentarán o bien los compañeros, porque sé que mañana va a haber una persona que os va a llamar para últimas dudas que os puedan haber surgido en este webinar, pero que yo no he podido contestar, porque claro, yo soy docente del máster, entonces puedo hablar del contenido, de cómo son las clases, de un poco la metodología, pero no de la parte más burocrática, ¿no? De todas formas, al final del webinar
veréis que hay un código QR y si lo escaneáis os podéis descargar el dossier y ahí hay otras dudas frecuentes que tienen los alumnos y que podéis consultar, ¿vale? Si no, pues en la llamada que os harán mañana también le podéis echar un vistazo, ¿de acuerdo? ¿Tenéis más dudas o más cositas que queráis comentar al respecto? Os explico un poquito más el caso que os he traído. Vale, pues si queréis continuamos y luego al finalizar, nada, estaremos unos 10-15 minutitos explicándoos el caso y luego, si os parece, acabamos de resolver algunas dudas, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo he empezado ya el webinar casi sin presentarme, no os he dicho ni que me llamo Laura ni nada, yo he partido de la base ya que, que habíamos leído nuestros respectivos nombres, pero bueno, aprovecho y me presento ahora. Yo soy Laura, soy neuropsicóloga, llevo más de 14 años ya dedicándome a la profesión, a, como os decía, estar 30-40 horas en consulta, además de la docencia. Y soy mamá de una nena de 1 añito y medio, pero antes de tener a mi hija tuve también otro hijo, que es mi clínica, ¿vale? Aquí os la presento en pantalla. Es un centro que se llama Neurovita y que está ubicado en Valencia capital. Y bueno, a mí pues me hace también muy feliz poder mostraros un poquito parte de mi trabajo, de que con esfuerzo, con dedicación, con tenacidad, pues se consigue, ¿no?, lo que uno quiere. Y en mi caso, pues yo he trabajado en muchos entornos, hospitalario, público, privado, en fundaciones, en clínicas que no son mías, y a mí lo que me apetecía era tener la libertad de poder, si quería administrar una prueba determinada o quería dedicar un tiempo determinado a un paciente, pues poder tomar ese tipo de decisiones. Con lo cual, pues hace ya muchos años me hice autónoma y la clínica en particular la monté en 2017 y hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, una de las cosas de las que yo quería hablaros en esta sesión, en este webinar, es de la importancia del diagnóstico diferencial en neuropsicología, tanto de niños como de adultos. Yo me dedico a los niños prioritariamente y cuando hemos empezado la sesión que os he dicho, es bueno que este máster tenga esa parte de infantil y la parte de adultos todo conjunto, ¿no? Porque a veces los másteres nos hacen decidir. Fijaros que cuando yo salí de la carrera y yo sabía que quería hacer neuropsicología, pero tenía muy claro que no quería trabajar con niños. Yo pensaba, los niños ni de cerca y los adolescentes menos, porque son todos terribles y tal, no sé qué. Entonces yo tenía como muy enfocada mi vida hacia la neuropsicología de adultos. Pues casualidad de la vida que yo empecé a trabajar en una clínica y el neuropediatra que había allí, por pues, cuestiones, me dijo, oye, vente a esta sesión, que viene un caso muy especial de una niña que tiene este tipo de lesión, si quieres participar con nosotros del diagnóstico y ver un poco, darnos tu opinión, tal y cual. Entonces yo empecé a participar en unas sesiones donde principalmente se trabajaban con niños y adolescentes. Y yo flipé en colores porque yo no me esperaba que lo que sentí viendo esos casos, y sabía que eran casos de niños y de adolescentes, iba a ser tan impactante y a la vez tan revitalizante, ¿no? O sea, yo tuve una sensación de que realmente nuestro trabajo tenía un impacto en la vida del paciente, ¿no?, que servía de mucho porque veías cómo los chavales avanzaban, veías cómo las familias estaban felices, agradecidas de haber encontrado un poco lo que estaba ocurriendo, que había un valor, ¿no?, en lo que estábamos haciendo. Por eso digo que no penséis nunca, yo nunca haré esto, yo solo me dedicaré a tal tipo de pacientes, porque luego la vida te lleva por unos derroteros que uno a veces no se espera, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema que os estaba comentando, la importancia del diagnóstico diferencial, yo creo que una de las cosas buenas que aporta este máster es esa importancia a que los neuropsicólogos estemos muy bien formados en diferenciar patologías, en diferenciar trastornos e incluso en diferenciar la normalidad de lo que es patológico. Porque en un mundo donde ahora estamos psicopatologizando todo, o sea, todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo tiene TDAH, todo el mundo tiene autismo, yo creo que el neuropsicólogo tiene que ser un profesional que toque con los pies en el suelo y que diga, no, a ver, vamos a hacer una evaluación bien hecha, vamos a pasar unas pruebas estandarizadas, vamos a ver cómo podemos hacer las cosas y a partir de ahí tomamos decisiones, ¿no? Y os cuento un poco el caso de David, de uno de mis chicos aquí en consulta. Yo conocí a David cuando era, bueno, os voy a decir preadolescente, pero no, ya adolescente, con 16 años. Y bueno, pues David estaba pasando por un mal momento, ¿no? Vino a consulta presuntamente por una depresión, por momentos de ansiedad, como vienen muchos adolescentes, y yo en el momento en que empecé a conocerle y a evaluarle, vi que había más que una depresión, ¿no? Y los padres me comentaron que de pequeño había tenido muchos problemas en el desarrollo, que habían visitado muchos especialistas, que nadie les había sabido decir el qué, que había desarrollado el lenguaje de una forma muy tardía. De hecho, David todavía tiene dificultades en el habla, aún
ahora ya es adulto, pero todavía tiene dificultades en el habla, en la pronunciación, en la velocidad con la que procesa el lenguaje. Y lo que hablábamos con la familia es que esa depresión probablemente se había gestado porque David es un chico muy estudioso, muy responsable, muy comprometido con la causa, con sus estudios, con todo lo que hace, y que para sacarse cuarto de la ESO, aspecto que por cierto se sacó con honores, había dinamitado su vida social. Es decir, él había estado encerrado en casa estudiando porque tiene muchas dificultades cognitivas y eso hace que para poder sacársela eso tuviera que renunciar a otras cosas, ¿no? Entonces se daba cuenta cuando había terminado la ESO que los chavales de su edad salían a discotecas, conocían a chicas, se iban de vacaciones, hacían viajes, hacían planes sociales y que él se sentía inútil, entre comillas, porque nunca había tenido esas experiencias y no sabía cómo empezar a hacerlas porque se comparaba constantemente con los demás, ¿no? Entonces, fijaros que por una parte, antes os comentaba que la psicología clínica y la neuropsicología no son especialidades distintas, están unidas. Tenemos un caso de una depresión, pero que realmente lo que estaba ocurriendo es que hay un chaval con un diagnóstico de trastorno específico del lenguaje o trastorno del lenguaje, según la nomenclatura que utilicéis, que no estaba diagnosticado, ¿vale? Entonces es un chaval que no sabe por qué habla diferente a los demás, no sabe por qué tiene dificultades para encontrar las palabras, no se da cuenta de que cuando él habla los demás pueden percibir que él tiene esas diferencias, pero es que además ha tenido que hacer un esfuerzo brutal en comparación a gente de su edad para obtener el mismo resultado y nadie le ha hecho una buena psicoeducación al respecto, con lo cual cuando entramos en la adolescencia y en la etapa adulta empezamos a plantearnos que soy diferente a los demás y no entiendo por qué, ¿vale? Entonces el proceso que llevamos con David fue, primero y principal, trabajar esa parte anímica, porque si el estado de ánimo falla, todo lo demás se va al garete. Trabajamos esa depresión, de la mano con el psiquiatra, se dio una medicación durante unos meses, si no recuerdo mal, 7 u 8 meses, hasta que vimos una mejoría. Se hizo un trabajo terapéutico en consulta intenso con él y se empezaron a trabajar habilidades sociales para que él socializara en la urbanización donde veraneaban con los padres, que hiciera amigos en el grado medio que eligió después de terminar la ESO. Entonces, como que empezamos a dar estrategias y a partir de ahí vinculamos el trabajo de habilidades sociales con una parte, una psicoeducación más profunda con los padres para darles a entender que realmente David tiene unas dificultades, que son unas dificultades que provienen del desarrollo infantil y que permanecen en la vida adulta todavía. Y que por lo tanto es importante trabajarlas con él, pero además es importante que la familia eh, haga un duelo, haga una aceptación de todo este diagnóstico, porque una de las cosas que le pasaba a David es que no tenía los apoyos, vamos a decir, académicos, burocráticos necesarios. Una de las cosas importantes es que cuando hay un paciente con una patología de estas características, se informe a la familia que tienen que pedir, por ejemplo, el grado de reconocimiento de la discapacidad. Y cuando hicimos esto, cuando hicimos un informe con el diagnóstico real de David, cuando trabajamos la depresión, cuando empezamos a introducir en la terapia aspectos interesantes, la familia pudo darse cuenta, empezó a hacer esta aceptación y esto cambió la vida de David radicalmente. ¿Por qué? Pues fijaros que David empezó a estudiar un grado medio, se lo sacó, hizo después un grado superior y con la ayuda de lo que os comentaba del reconocimiento de la discapacidad, él se sentía fuerte para presentarse a una oposición, ¿vale? Una oposición en población general puede tener 30, 40, 50 temas, dependiendo. Con el reconocimiento del grado de discapacidad, este temario se reduce casi a la mitad y es algo que los chavales que tienen patologías neurológicas o neuropsicológicas pueden asumir. Entonces, David, con mucho esfuerzo y con mucho ahínco, estudió su oposición y se la sacó. Entonces, él ahora está como interino también trabajando y yo creo que es un ejemplo a seguir para muchísima gente, ¿no? Tanto chavales de su edad como para gente que tiene una patología neuropsicológica o neurológica y que no sabe muy bien cómo enfocar su vida. Con todo esto lo que os quiero decir es que os vais a encontrar muchos casos así, muchos casos que vienen por un tema, pero realmente el fondo es otro. Que veis conatos de psicología clínica en ellos, como que hay patologías mentales, pero que también hay un problema neurológico de base. Entonces, todo eso hay que juntarlo, saberlo desmigar en un proceso de evaluación, de diagnóstico, de intervención neuropsicológica y hacer un acompañamiento a la familia. Yo creo que es indispensable, ¿no? El no separar, como os decía, especialidades, sino tener en cuenta que los pacientes hay que intervenirlos de forma global.
Y, por ejemplo, en el caso de David, que os comentaba antes, pues él ahora viene de vez en cuando a consulta, porque para él es como hacer su ITV, ¿no? Como él dice. Él viene cuando tiene algún conflicto, cuando tiene algún problema psicológico que quiere afrontar, nos lo comenta aquí en consulta, pero además sigue participando en unos talleres que tenemos para chicos con trastorno del lenguaje mayores de edad. Viene, trabajamos aspectos como la pragmática del lenguaje, la adecuación del lenguaje al contexto, el tono de la voz, la pronunciación, el vocabulario, la semántica, la morfosintaxis, cualquier aspecto que pensemos que le puede estar dificultando su vida cotidiana, hacer un amigo, ir a una entrevista de trabajo, sacarte el carnet de conducir, cualquier aspecto intentamos trabajarlo en esos grupos terapéuticos y la verdad que es una faena muy, muy agradecida. Y como os decía antes, yo no me imaginaba jamás trabajando con chavales de 18, 19, 20 años, ¿no? Este aspecto, y ya os digo que para mí es súper gratificante y súper bonito. Yo pienso que la formación en neuropsicología en sí, hay muchas especialidades, pero la formación en neuropsicología es una formación bonita, es interesante a nivel científico, pero luego además tenemos un curro agradecido con los pacientes porque vemos su mejoría y la verdad que es algo que te llena muchísimo, ¿vale? Así que nada más, familia. Yo os quería poner un poco ese caso en contexto para que vierais que sí que tenemos un trabajo que bien hecho puede cambiar la vida de mucha gente a mejor, que el neuropsicólogo es un profesional que cada vez está más en auge y que pienso que cada vez se necesita más. Evidentemente, yo en mi caso pues os comento mi realidad. Yo estoy en un centro donde tenemos listas de espera de 4 y 5 meses, pero es que la pública tiene listas de 4 o 5 meses y un montón de compañeros también. No es solo que en nuestro centro tengamos esta situación, sino que realmente hace falta que haya más neuropsicólogos y cada vez más especializados, porque hay muchos campos, por ejemplo, la neuropsicología de la discapacidad intelectual, que todavía está muy en pañales, o que trabajemos con otro tipo de daños cerebrales que son menos conocidos, o con la genética, ¿no? Yo una de las cosas a las que más me dedico es a los trastornos genéticos y que me gusta más. Pues son todavía campos dentro de la neuropsicología que creo que queda mucho por investigar, por tratar, por leer y sobre todo muchos pacientes a los que ayudar. Así que nada más, como os decía, yo os dejo aquí el enlace del código QR para que podáis entrar, también la página web para que podáis ver un poco el dossier completo de las ediciones del máster. Recordad que la próxima empezará en noviembre de este año y la siguiente en primavera del 26. Y deciros que para mí ha sido un placer poder compartir este ratito con vosotros.